buenas noches, titanes. Estamos aquí reunidos hoy. Somos residentes de la UMAI 21, orgullosamente titanes, y vamos a hablar un poquito acerca de lo que hemos visto en urgencias a lo largo de estos meses como residentes. Durante estos años hemos compartido muchas experiencias y el día de hoy queremos hablar un poquito de ello. Nos acompaña el día de hoy R2 Sábalos, R2 Nazar. R3 Arau, R4 Torres. R1 García. Muy bien, nos da mucho gusto que nos estén escuchando y viendo el día de hoy. ¿Les parece, para romper el hielo, si hablamos de la última guardia? Lo que vimos el sábado, tuvimos guardia el sábado, Muy buena. una guardia productiva. Más o menos, ¿cuántos pacientes? yo creo que alrededor de unos 100 pacientes ese día. 100 pacientes. Hay días productivos en la UMAE, ¿no? 100 pacientes, hay otros que vemos hasta 200. En mis tiempos, cuando yo era R1, le llegábamos hasta 300. Pero ya Sí, una cambiaron. guardia promedio normal. A mí también me tocó, cuando era R1 de ellos, más o menos 250, 300. ¿Ha cambiado la distribución? O sea, No. los médicos, No, yo creo que la distribución de pacientes. sí, que llegan a la UMAE. No, yo creo que más bien estuvo tranquilón esa hora. Fue una guardia Tranquilona. tranquila. ¿Quién fue minero? No sé la minera qué opina. Yo fui minero, más o menos fueron como unos 150 pacientes. De esos 150, ¿cuántos ingresos hubo? Ingresos son los 25. 25. ¿Y el caso más difícil que hayas visto? Pues mira, llegó un caso interesante, de hecho creo que David lo recibió. Fue Sí, paciente de una paciente femenina que fue un accidente de motocicleta, ¿te acuerdas? Sí, era A ver, una. cuéntanos algo. Ilústranos, joven Padawan. Ese fue un caso de esos que parece que son fáciles, una alta muy rápida. La No es real. No, para nada. Era un caso de, como dijo Sandy, una paciente en un accidente en moto, llega sin poder caminar, ya con eso siempre te da ruidito, ¿no? De que no camina, que llegan en su sillita. ¿Y qué edad tenía? Estaba Tenía joven, ¿no? 23 años, o sea, sin antecedentes personales, le tira rayos, le tomamos AP lateral de tobillos, AP y oblicuo de pie, y lo revisé yo rápido, pues como dicen, vemos 100, 200 pacientes, se me hizo bien, Rápido, pero con calidad. Con calidad, calidad. con cariño. Lo ¿Y revisé, viste todo bien? todo bien, o sea, ¿Y qué hiciste? empecé a hacer faltas, claramente, pero me dio ruido, estaba el pie muy edematizado, tenía edema plantado. Pero Oh, cuéntame, hermoso. más o menos cómo fue la cinemática del trauma. Bueno, para los que nos escuchan, cinemática es cómo le pasó el accidente. O sea, ¿Cómo se cómo llama? fue que esa persona se lesionó. Pues, como bien dijo la doctora Sandy, iba en su moto, un intento de esquivar un perro, algo así que se les atravesó, salió y pisó con su pie entre querer esquivar y querer apoyar. Iba en moto. Iba en moto unos 30, 40 kilómetros, perdió el equilibrio por lo del perro y medio apoyó con el pie, pues como en punta. Ajá. Entonces empezó con el dolor y fue por el motivo que acudió a consulta. Y fue la primera. Ambulancia, llegó una ambulancia. La llevaba un familiar, la llevaba un familiar. Y decías que la estabas dando de alta, pero ¿qué pasó? ¿No la diste de alta? O... No, tenía mucha clínica, ¿ves? O sea, cuando llegó, la revisé muy rápido, revisé a otros dos pacientes al mismo tiempo, pero Sí, de esas con ella veces que dices, no, No, no es no nada. le veo No es nada así rápidamente, pero vas al paciente y la clínica sabes que tiene algo. Te hizo ruido para buscarle Sí. más a fondo, pues. No, pues de hecho intenté que caminara, que diera 2, 3 pasitos, no podía, o sea, ya sí se veía muy Y hasta, creíble su dolor. y hasta este momento la habías movilizado, le habías puesto un vendaje. ¿Habías hecho algo con ella No, o pero- solamente.? No, pura clínica. Pura clínica. Entonces la dejé ahí para tirarle otro rayito. Empecé como a sospechar una lista, Ok. pero pues no había. O sea, no era una fractura de tobillo, queda claro No. que. O sea, tibia, peroné, todo eso estaba bien, no estaba Estaba bien. luxado y todo. Era más a pie. Sí, era más en pie. Entonces le tiramos otros rayitos, le comenté el caso a Sandy, creo que ella es la que me dijo, ¿no?, de unas radiografías en apoyo. Sí, Con que estrés. hicimos, una radiografía sin estrés. ¿Y qué viste tú ahí? ¿Tú ya no las viste normales o qué pasó diferente? Vimos una pequeña diástasis entre el primer y segundo metatarsiano. Okay. ¿Era un espacio muy grande o era ligeramente...? Más o menos era como 3.8 milímetros. Ok, estaba algo separado. Sí, era considerable. Fíjate que este es un caso interesante porque las fracturas luxaciones del IFRAN no son muy comunes y es muy común que las demos de alta o son muy poco frecuentes, pues, y muchas veces estas
gran alto porcentaje se nos van, no las Yo tengo diagnosticamos. que aceptar que en mi R1 me enteré de que existía una lista como 2-3 meses. Ya hasta que... Sí, ya Pero sé tú la que diste de alta, ¿o qué? no sé si di alguna de alta. No sé. Bueno, No, ellos o sea, les Pero mandaron- es que hubo un mecanismo parecido y ya me explicaron qué era. Es común porque normalmente nosotros como residentes o estudiantes de traumatología estamos impuestos a que si está lesionado algo, vemos alguna fractura muy evidente, ¿no? O sea, una disrupción de la cortical, que está el hueso desplazado, que hay un espacio entre el hueso y la unión del otro. Y la fractura de luxación del isquion es muy particular porque puede estar sumamente ligero abierto y el paciente lo siente mucho o le duele bastante. Y hay un problema aún todavía más fuerte y es que el pie se matiza como no tienes idea. El paciente no puede apoyar, no puede recargar peso porque esa unión es la transferencia de carga de todo el cuerpo hacia el tobillo, del tobillo al medio pie y viceversa. Entonces al final al iniciar cualquier paso de marcha, el paciente le duele. Le duele y uno no ve nada en la radiografía y dice, Y ya, no sé si te acuerdas cuando eras R1 y R2, nos llegaban unos pies aparatosos, o sea, un edema, ándale, decíamos unos Sí, pies de sapo. Por lo general uno de R1 nada más pues anda sacando la fila así rápido y muchas veces de radiografías y no, pues no es nada, pero y más porque en realidad no son tan comunes, más sin embargo por el volumen que vemos ahí pues sí, suelen salir. Entonces a mí me pasaba una vez de que traía una radiografía y no, pues ya le estaba haciendo el alta también como David. A todos nos ha pasado. Y ya cuando le iba a dar de alta, pues iba a ver la paciente y se quejaba y pues muy edema. Y pues me surge la duda de que algo no está bien aquí. No está bien porque pues mucha clínica, aunque los rayos no... Y ya me apoyé con el que en aquel entonces era mi minero. Saludo para él. Y... ¿Quién era? No, o sea, no, pero... no les contamos Saludo los para mi nombres. minera. En aquel entonces y ya pues ella fue ya me explicó, le pedimos unas proyecciones y ya fue cuando me di cuenta realmente sobre ese tipo de fracturas, porque la verdad uno como R1 Tiene poca yo la experiencia. verdad tiene poca experiencia y de ahí en adelante fue una de las fracturas que siempre como que ya me quedaron y siempre tuve miedo de que se me fuera una de esas y ya como que ahí Y es que lo que nos escuchan y ven, o sea, no diagnosticar ese problema puede traer grandes consecuencias. Una de ellas, pues, es que tengas un síndrome compartimental del pie, un edema tan importante que te comprometa la circulación. Y otro, pues, obviamente, una fractura caminando se va a complicar siempre. Entonces, eso es un punto importante en lo que tú decías. O sea, no veo nada en la radiografía. Aparentemente, el paciente está sana en sus huesos, pero pues no estamos hechos de huesos. También hay ligamentos, hay inserciones. Y eso es lo que caracteriza a la lesión del isquion contra la fractura del isquion. Tú viste la radiografía y ¿qué diagnosticaste? Una fractura de luxación del Sí, isquion. estaba abierto y aparte Ligeramente estaba vimos una abulsión ósea. ¿Qué hora era aparte de la cuando la viste? Ya no mirabas No, lesión. No, ya eran como las 3 de la mañana, ya estás casi en automático. Es que siempre llegan a esa hora, ¿sabes? Todo lo particular extraño llega en horas extrañas. Sí. Entonces, eso es bien común. Y aparte te ayudó a pedir una radiografía comparativa, ¿verdad? Sí. ¿Notaste la diferencia? Sí, yo la verdad cuando me tocaba en aquellos tiempos ser minero que ni lo extraño me acuerdo que siempre que miraba un pie así radiografías en estrés a veces los pacientes pues, les quedaban mucho dolor y no era posible realizarlas, pero siempre es bien importante yo creo la clínica, siempre el pie estaba bien edema y buscar el hematoma en planta de pie, casi siempre Es lo más característico. Digo, si tiene 20 minutos que le pasó, pues no vas a ver el hematoma. ¿Esta ¿verdad? paciente lo tenía? No, ella no lo tenía. O sea, ya después de que pasó la mina, me puse a darle poquillo y sí, uno de los síntomas, signos de Mondo, creo que se llaman. Parece que sí, no, la verdad no me acuerdo Pero exactamente. es muy característico, Pero- es paternogónico. dicen. en recopilación, o sea, tenemos escrito una paciente joven que se partió la madre en la moto y muy importante, el mecanismo que tuvo, ¿no? O sea, Sí. cayó con el pie como en punta, que es una flexión plantar Importante. forzada, con una carga axial. ¿Iba a qué velocidad no te dijo? Pues dice que entre 30 y 40. Ah, pues es una velocidad de alto. es muy importante ese tipo, una vez que ya diagnostican esas fracturas, inmovilizarla y tu vendaje Jones, bien importante porque estas fracturas pues pueden hacer síndrome compartimental y es común, entonces es muy importante colocar rápido Yo, vendaje ¿Tú Jones. conocías el vendaje, John?
antes de llegar al R1. Sí lo había escuchado en el internado. En el Nunca había internado, puesto. Nunca lo había puesto. ¿Tú habías puesto yo antes No, de llegar o a la sea, residencia? sí sabía igual que existía, nunca me tocó en internado, pero... ¿A ti te tocó poner? ¿A ti? Tampoco así. La verdad que a mí me tocó un caso, pero lo hicimos mal. Hicimos un vendaje Jones con pañales. Ah, creo que sí me Sí, ha tocado. o sea, que estaba yo ¿Y rotando en funciona? trauma en el internado. Pero la verdad no vimos al paciente en el seguimiento, o sea, nada más lo recibimos, era una fractura de tibia, creo que era de tibia o de tobillo, no recuerdo bien, y le hicimos un vendaje Jones, me acuerdo del nombre nada más, pero fue con pañales, venda y pañales. Ya. No sé si funciona, la verdad no lo he leído, ahorita sabemos que pues, es con capas de algodón, con un poquito de fuerza, y que sí nos reduce bastante el edema. Entonces, pues como decía Dávalos, ya tenemos una paciente. ¿La ingresaste o la diste de alta finalmente? No, le ingresamos. Muy bien. ¿Y qué le ofrecemos en el hospital? O sea, ¿cuáles son las opciones que se le pueden hacer? La ingresaste y venía en condiciones de ¿La tener dejaste ganas para quirófano? ¿Dejaste para Sí, piso? era una paciente joven. Recuerdo que tenía antecedentes negados, laboratoriales salieron bien. Entonces le hicimos el protocolo para quirófano. En espera, bueno, tenía un edema de 3 cruces, por lo que decidimos esperar. Se quedó tentativamente para quirófano, pero previo a su pase decidimos descubrirla para ver cómo estaba la piel. Y Si no se hubiera si había mejorado bastante. Bastante. ¿Tú querías? ¿La operabas o la mandabas a piso, esperar? No, si, ¿Cuál las, es tu si las conducta? condiciones de la piel lo permiten, hay que operarla porque hay que reducir esa luxación, si no, No, va a sí, seguir claro. infeccionándose, es lo ideal. Si está en condiciones, lo ideal es pasarla a quirófano lo más pronto posible que sea, porque al final de cuentas es una de las urgencias que tenemos, es una luxación. Es una luxación. Entonces, Y hay mucho debate, Araujo, en esto porque muchos ortopedistas sugieren, muchos expertos ya en el tema, sobre todo de pie y tobillo, que mejorar las condiciones de la piel te reduce los riesgos de una infección, o sea, te reducen riesgos de complicaciones en la herida, una disensia, una infección. Y recordemos, todos sabemos que el pie es una parte sucia por naturaleza o muy contaminada. Entonces, ¿qué opción, si la piel no está en su máximo de beneficio, qué opción le darías? ¿Un manejo abierto, un manejo percutáneo? ¿Cuál sería tu mayor elección? yo en lo personal, en mi poca experiencia que me ha tocado y todas las fracturas, luxaciones del isquion que me han tocado, nunca así que me ha tocado a mí, he visto una cirugía de esas abierta. A mí cuando yo era R1, cuando llegué a Mastermind, que yo era R1, que me tocaba subir a fluoros a veces, sí a veces cada guardia. Ese papel te toca, o sea, Tiene que hacer, tiene que Yo hacer. recuerdo mucho yo recuerdo varias veces que me tocó tirar fluoros y a los que en aquel entonces eran R3, R4, y sí me tocó ver abordajes abiertos para reducir estas fracturas. Cuando yo era R1, luego que yo soy R2, que me tocaba entrar en quirófano con mis R3, y el año que llevo yo en R3, yo nunca he vuelto a ver una fractura de luxación del isquion abierta. Nada más me tocó de R1. No sé si eso lo disminuiríamos con el uso y la llegada a nuestro hospital de los tornillos canulados. fíjate Yo creo que eso fue porque a mí de R1 yo subía al fluoro y las abrían. cuando yo empecé la transición de R2 a R3, realmente no tengo el dato, pero los tornillos canulados cuando yo los vi ya estaban, o sea, ya tenían un tiempo. No sé si fue falta de ganas de ponerlos, falta de usarlos, ¿va? O que no sabían que No sabían que estaban. estaban. O a lo mejor no sabían que había. Entonces, nosotros empezamos, y esto, una mención especial para toda la generación de R4 que ahorita está vigente en la UMAI, que ya nos vamos, pero que está vigente. Nosotros empezamos a implementar los tornillos percutáneos a través de tornillos canulados y buscábamos el principio principal que era darle compresión, por ejemplo, a del Isran, pero nos tuvimos que defender con bibliografía, o sea, tuvimos que decirle a los maestros, a los externos, a los médicos tratantes de, doctor, tenemos estas opciones y podemos jugar con esta configuración. Para este tratamiento hay opciones dependiendo del grado de Mayfield que sea la luxación. Y empezamos a meterlo más, a lo mejor fue que... ¿A ti te tocó entonces eso de que nos tocó luchar? La escuela era Sí, yo de hecho el primer Alifran que yo entré con ni un R más fue abierta. Y era un sangradero y era difícil cerrar la herida porque estaba edema, tensión y evidentemente las complicaciones eran sumamente grotescas y era
dejarlos 5 o 6 días en el hospital con antibiótico, con vendaje, siempre se necrosaban los puntos. Entonces, el mundo diferente con los canulados pues, nos ayudó al paciente a darlo de alta 2 días después. Pues, eso es muy importante que ha pasado en la 21 y que los canulados han hecho un favor. No sé. Sí, yo en lo personal, como te digo, me tocó ver esa generación cuando yo subía al Fluros que las abrían, pero pues por lo regular de R1 te estás durmiendo, ahí está. La verdad no me acuerdo así nada más de que las abrían y que les hacían un abordaje lateral o medial para fijar las 2 columnas, pero pues, R1 lo que quieres No te es pon- que no se le acabe pones la guardia, atención, ahí no no le pones pones atención a atención. nada. Y yo me acuerdo que lo hacían, pero No sé si sepan. esta pero- generación de R4 que ahorita un saludo para todos ellos, mis respetos, nunca los he visto yo en lo personal, en los 2 años estos, abrir una lista. Y a mí me ha tocado la poca experiencia que llevo hacer una lista abierta. abierto. Digo, puede llegar el momento y el paciente que lo necesita, ¿verdad? Y algo también bien importante que la audiencia sepa y los que nos están escuchando y viendo es que hay otros tratamientos, no solamente son los canulados, pueden ser colocación de trigger wire, que son unos dispositivos especiales nuevos que nos ayudan a cerrar. Tiene sus limitantes, tiene que tener un bajo peso, debe ser una lesión leve o moderada, no debe ser una diástasis muy importante. Hay otras, son unas placas especiales que hacen una artrodesis. Eso también- Placas 2.7. esas placas son especiales, hacen lo que al final del día va a pasar. Las lesiones y luxaciones, fracturas, luxaciones, perdón, del IFRA, ya se dice ahorita en los artículos recientes que el tratamiento desde el principio es una artrodesis. Entonces, a lo mejor nosotros les damos esa ventana porque hay hasta el 40-50% de los pacientes que sí mejoran, que sí se sienten mejor, pero si lo han visto en la consulta, no sé si alguno de ustedes lo ha visto, los pacientes siempre tienen algún dolor residual o hacen un síndrome complejo de dolor, entonces regional complejo. Entonces es un tema muy complicado, la neta que es un buen tema para desarrollar, es un tema que ustedes deben de conocer y no sé si ustedes tengan algún otro punto en el que les haya algún paciente, algún Bueno, a mí familiar. me o algo. gustaría saber, Araujo me parece que pasó a quirófano esa paciente, entonces, ¿qué le pusiste? ¿Qué le hiciste? Esa paciente, una de las ventajas que tenía es que estaba luxada, tenía la abulsión de la base del segundo metatarsiano, pero no estaba conmigo, entonces esa la armamos con puro tornillo. Es muy importante la técnica quirúrgica ahí para realizarla así sin abrir, que tengamos una pinza Weber. Eso yo creo que es bien Pinza de fundamental porque esa pinza de reducción, a veces nuestros equipos no salen, pero hay manera. hay manera de ir buscándole, a veces pues tenemos ahí, salen unas Weber de ¿Te repente. acuerdas del Y tip? esas nos ayudan mucho por la reducción y la verdad, yo creo que son indispensables para realizarla sin abrir. Yo nunca, como les digo, he visto una abierta ni me he estudiado los abordajes y todo porque pues, lo podemos requerir, pero no ha habido la necesidad. Y yo creo que es mejor, lo menos invasivo siempre yo creo que va a ser mejor, siempre y cuando esté en condiciones el paciente. Entonces le pusieron canulados a Le la pusimos señora. canulado como primero estabilizamos cuña a cuña. Ok. Así lo viene escrito en la O. Hay artículos también que te describen otras configuraciones. La O siempre te describe primero estabilizar cuña medial con la cuña media. Medio. De ahí ya después estabilizar lo que viene siendo el segundo meta Hacia la primera. hacia la primera cuña. Ya sea un tornillo, ahí también puedes poner un sistema de los que mencionamos. Sí, un sistema dinámico que es... No vamos a decir tenemos- marcas, no pero- vamos a decir marcas, porque- pero bueno, no, marca sí, vamos a agradecerle a Poncho de Nigris, nos invitó aquí a Postrería 77, un agradecimiento por el patrocinio, la verdad que las instalaciones están muy bonitas, estamos en la sí, sucursal de San Agustín, cuando tengan oportunidad nos visitan, o los visitan, mejor dicho, porque no son nosotros, pero muchas gracias, ahora sí, tú conoces No, Esos esos sistemas, la verdad, yo no los conozco, no los he visto porque pues, en nuestra unidad no contamos con ellos. Entonces le colocamos un tornillo de la cuña media a la base del segundo meta, que es donde estabilizamos, donde debería de ir el ligamento del isfran, que es el principalmente nos da la estabilidad a ese nivel. De ahí lo que tienes que hacer es valorar, va en ese orden, según la O te recomienda así también enseguida valorar la estabilidad de la primer metatarsiano.
ese lo valoras bajo visión fluoroscópica. Si está inestable, o en la lateral puede verse el signo de la tecla o inestabilidad, hay que fijarlo ese también. Eso casi nunca se hace, ¿no? Porque Me ha tocado en dos a mí. Sí, Me ha tocado es y la poco verdad, frecuente que se haga. y la verdad es más complicado porque ya tienes 2 tornillos en la cuña del medio para meter. y tienes que meter 1 o 2 del primer metatarsiano a la sí, cuña. sí. Entonces ya es una cuña que llevaría 3 mínimo. Ya Entonces tiene 2 es difícil postes, pues, porque te tienen que quedar todos dentro de la de la silla medial. Tú dices cuña con cuña. cuña con Luego cuña, ahí con- inicia con siempre. meta, meta Es- con cuña. Y luego meta con Y luego cuña. el primero. Sí, hay que valorar la Como si- inestabilidad. como Si una está inestable, hay que fijarlo. Entonces ya serían ahí mínimo 3 tornillos que vas a ir a la cuña. ¿Qué tornillos usaron? ¿Qué diámetro? 3.5 usamos. 3.5. Lo ideal en mujeres, ¿cuál sería? ¿Qué diámetro hubieras querido poner? ¿Ese o otro? Ese o en mujeres En mujeres. cambian en cuanto a los hombres porque sí, un 4. Idealmente se busca entre 3.8 y 4. Depende del proveedor, depende de la marca. En hombres siempre vete por 4.5. Son huesos más grandes, un poquito más anchos. Y Pero en mujeres 3.5 no me parece una mala opción. la verdad yo Quizá lo que puedes batallar es con la longitud. creo que lo ideal, bueno, no lo ideal, es más fácil y se les va a dificultar menos si usan tornillos canulados. Hay artículos que defienden los tornillos, los tornillos AO normales y otros los canulados. Hay unos, en cuanto a la técnica, es más fácil los canulados, mucho más fácil, pero como les digo, hay artículos que defienden los tornillos AO normales. En mi experiencia, entonces, la verdad, he metido los dos y está mucho más fácil y más rápido y más ágil el canulado. el canulado. La verdad. Pero por ejemplo, cuando vayas a poner un tornillo si hay inestabilidad el primer metatarsiano, que vayas a poner un tornillo no canulado, ya tienes 2 tornillos ahí en esa cuña. Ya hay que meter uno del metatarsiano en la cuña. Es difícil porque primero tienes que estabilizarla con un clavito y luego perforar para el otro tornillo un ladito. Entonces ya tienes 3 perforaciones en la cuña. Es difícil y puedes. Entonces yo ahí, por ejemplo, un canulado, pues dejas tu clavito donde va y ya tienes la guía y ya. Entonces yo creo que ahí es mucho más fácil. Bueno, pues la moraleja de esta clase, que más que clase es una experiencia de lo que hemos vivido en la 21, pues es seguir a esa paciente. Fue tu paciente, si no te van a venir otras minas encima. No la castigaste, me imagino. No. En la UMAI el castigo está estrictamente prohibido. Entonces, las minas pues son oportunidades de crecimiento y de aprendizaje. Entonces, tú vas a estar muchos años más acá, es seguirla. Te quedan todavía 3 años de crecimiento y de aprendizaje. Las lesiones del IFRAN evidentemente van a seguir siendo un reto diagnóstico. No te sientas mal, a todos nos ha pasado. Pero lo más importante es siempre apoyarte de alguien que ya tiene la experiencia, quizá unos meses, unos años después que tú. Y al final del día, pues esta plática es para eso, para reconocer nuestras fallas, pero pues también hablar de nuestras fortalezas. Y al final del día, pues que al paciente y a los derechohabientes del seguro o a las personas o pacientes que nos visitan, pues les vayan de la mejor manera. Queremos agradecerles su atención, fue un placer estar platicando con ustedes. Dávalos, Sandy, Araujo, Cristian y nuestro servidor Pablo, David. David, pues evidentemente agradecerte por todo lo que hiciste y evidentemente vamos a estar aquí. ¿Algo que tengan que decir? No sé si quieren dar como unos 5 puntos rápidos. Pues para mí, yo empezaría ¿Qué no voy yo empezaría que es clínica manda. O sea, si no hubiera ese rayo, fácil me hubiera ido. Si no la hubiera vuelto a revisar, si no hubiera. Las proyecciones, Las nuevas proyecciones. ¿cuáles fueron? Pues yo pienso que en apoyo o con estrés Con fueron las que estrés, nos apoyo. salvaron de un buen diagnóstico, o sea, ya tener más herramientas. Pero sí, la clínica, pues Unas buenas radiografías en apoyo. ¿Y tú, Sandra, en cuanto al ingreso, en cuanto a preparar al paciente, qué puedes rescatar? Pues tratar de diagnosticarlo pronto, protocolizarlo pronto, sobre todo para que no sea un paciente que dure muchas horas en la fila y termine todo desdermatizado, y su pronóstico en cuanto a horas puede cambiar para que se vaya a piso y pase una semana ahí. Entonces, Protocolizarlo para que lo ataque el R3 y el R4.
Eso es lo que se tiene que hacer. Sí, yo creo que en cuanto a lo quirúrgico, si las condiciones de la piel si las condiciones cutáneas están bien, lo ideal es pasarlo lo más pronto posible al quirófano. Es una Siempre- urgencia, ¿no? Es una urgencia, es siempre una hemos dicho luxación. Siempre es importante seguir el orden de fijación y verla que no haya inestabilidad, porque eso es lo más importante. Sabemos que esta fractura siempre deja secuelas, entonces entre lo mejor que la podemos dejar, la reducción es lo que te va a dar el pronóstico de estas fracturas. Entonces es muy importante eso. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por su atención. Gracias. Fue un placer estar con ustedes un día más y nos vemos pronto. Hasta luego. El próximo episodio.